Ahorita mi plan es tener una casa propia, conseguir un buen trabajo, casarme, tener hijos, estudiar. Bueno, eso de los planes es tan particular para cada persona como la esencia que cada uno de nosotros tiene. Pero de lo que sí podemos hablar es de cómo establecer una guía para desarrollar planes importantes en la vida. Por eso, precisamente por eso, invitamos hoy a el señor ingeniero Marco Urbina. Él es conferencista que también ha escrito bastantes libros al respecto. Así que, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. ¿Qué es lo más importante? Porque ahora me quedé pensando, me llamó mucho la atención y lo comentábamos fuera de cámaras. Muchos podrían haber dicho, no, voy a esperarme a ahorrar y comprar un estuche de no sé cuántas tijeras, etcétera. Pero ella no. Ella se lanzó con un peine y una tijera. ¿Qué es lo más importante para hacer eso, el arranque, en algún proyecto? En principio, ella dijo clarito, hay que echarse a pista. Claro. Nosotros tenemos y manejamos normalmente muchos temores, pero dentro de lo que es importante, creemos y generalmente escuchamos que lo único que la gente planea son los viajes y las bodas. Eso es lo único que uno escucha a todo el mundo: voy a planear un viaje, tengo que planear la boda. A partir de ahí se nos olvida que el proyecto más importante que todos tenemos es nuestra vida y que ese proyecto requiere un planeamiento. Entonces lo primero es tomar la decisión de hacerlo. Definitivamente ese es el primer paso. El segundo es tener claro cuáles son los objetivos, qué es lo que quiero. Vos mencionaste 4 o 5 áreas de la vida en las que uno puede tener objetivos, pero normalmente nos cuesta mucho definir claramente cuál es el objetivo que queremos. Por ejemplo, mencionaste temas de educación, que quiero estudiar. Y entonces, por un lado digo, quiero estudiar para tener una empresa, para trabajar fuerte, para hacer dinero. Pero por otro lado, la parte izquierda de la cabeza te dice, me gustaría tirármela rico, tener tiempo libre. Y las dos cosas son totalmente opuestas. Entonces, primero tenés que alinear tu cerebro y definir cuál es tu objetivo. Como ser honesto con uno mismo también. Sí. En primera instancia, poner todas las cartas sobre la mesa. Y finalmente, tenés que desarrollar los valores que te permiten crecer, que son los que yo mencionaba originalmente en mi primer libro, y que son los que te permiten honestidad, disciplina, responsabilidad, respeto. Te permiten ir creciendo como persona, ser una persona más competitiva y ser una persona más confiable. Pero ¿cómo hacer? Porque bueno, es muy sencillo, bueno, no es nada sencillo, pero uno dice, bueno, quiero efectivamente poner mi propia empresa. Bueno, pero es que me va a ir mejor si termino de estudiar primero. Y entonces tengo que, para terminar de estudiar, necesito, yo qué sé, comprarme un carro, porque no puedo llegar a la universidad si no tengo el carro. Entonces, claro, la lista del plan se va haciendo eterna de cosas que tengo que hacer antes de concretar el plan, que siento yo que de repente es lo que frena a la gente. Entonces, no empecé nada porque para tener la propia empresa tenía que tener el carro, tenía que tener la plata para la universidad, tenía que... tantas cosas que cómo hacer para efectivamente lograr concretar. ¿Cuál es el plan que tengo que hacer primero? ¿Cómo hacer para delimitar eso? Lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti misma. O sea, tienes que saber exactamente a dónde estás hoy, cuáles son los recursos con los que contás, y a partir de ahí vas definiendo planes de largo plazo y planes de corto plazo. ¿En función de qué? De lo que se te puede permitir alcanzar. La vida es una carrera, yo diría injusta, en la que todos empezamos desde una posición distinta. Y para eso lo primero que tenemos que saber es cuáles son los recursos con los que cuento. A partir de ahí defino si mi objetivo es, por ejemplo, trabajar en un call center, pues puede ser mi objetivo de mediano plazo. Pero hay un objetivo primario que debe ser entonces perfeccionar mi inglés. Entonces, en función de dónde estoy hoy, conociéndome a mí mismo, analizando mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis riesgos y amenazas, yo puedo definir el paso que tengo que dar primero para alcanzar los siguientes peldaños en esa escalera de avanzar. ¿Hay alguna fórmula para hacer eso? ¿Algún método? Yo sé que cada persona es diferente y cada situación también, pero si lo principal es decir, ok, tengo que conocerme y saber qué quiero hacer y evitar esa división, como decía usted, de querer tirármela rico, pero también querer tener mucha plata, ¿verdad? ¿Existe alguna especie de metodología que usted pueda decir como, ok, este es el plan para irme conociendo? Definitivamente sí. Hay todo un proceso, toda una metodología debidamente escrita, que es básicamente un paralelismo entre lo que es planeamiento estratégico empresarial trasladado al planeamiento estratégico personal. Como les decía, hay que fortalecer los valores que nos permiten desarrollarnos como personas competitivas. Luego hay que conocernos a nosotros mismos, hay que elaborar ese FODA, ese análisis, y finalmente elaborar un plan cuya estructura puede ser muy sencilla. Es qué,
¿Cómo? ¿Quién? ¿Y cuándo? Esas son las 4 preguntas. Las clásicas que tenemos que 4 contestar. preguntas. 4 preguntas, exacto. ¿Y aplica igual para negocios pequeños o negocios más grandes? Podemos hablar de qué es la misma. Aplica igual. Bueno, no le digamos negocios, digámosle Digamos, proyectos. puedes tal vez. tener proyectos pequeñitos, las respuestas a las 4 preguntas son las mismas. ¿Qué va a haber? Mayor complejidad en cuanto a la cantidad de actividades que tenés que desarrollar para poder alcanzarlo y posiblemente más gente involucrada y más tiempo. Pero la estructura es la misma. Y lo más importante, tiene que quedar por escrito. Hay que coger una hoja y un papel y comprometerse. Yo, Marco Pena, me comprometo a que en este plazo voy a haber hecho esto, esto y esto en mi vida. Funciona decírselo a la gente, porque bueno, de repente yo llego y le cuento a Walter, tengo tantos planes y quiero hacer tantas cosas y voy a empezar por ponerme, no sé, alguna meta, digamos que no sea tan difícil de alcanzar. Pero bueno, la presión de que Walter me pregunte cómo te está yendo, ¿me ayuda o más bien hace que yo me eche para atrás? A ver, la Poner presión, testigos, dice. Ponerle testigos. la presión nunca ayuda, pero sí es importante compartirlo porque te compromete. Y en primera instancia, al igual que en el amor, el compromiso, la pasión y el sentimiento son fundamentales. Entonces, el tener ese compromiso, no solamente interno, sino compartido con tu familia, con tus amigos, de alguna manera es ese motor que te sigue empujando a que hay que avanzar. Ya les a que hay dije, que no les voy a lograr. quedar mal. Por ejemplo. Aunque primero comienza con uno, escribiéndolo, poniéndolo por escrito. Después puede ser acertado llegar y compartirlo con seres queridos, familia, el cónyuge, amigos o amigas, etc. Y ahí uno ya como quien dice, se pone en evidencia y entonces queda listo. Queda listo para comenzar a trabajar. Cuanta más gente mejor. O sea, al fin y al cabo, el nivel de compromiso es mayor. Entonces, lo número 1 es ponerlo por escrito. Lo que pensamos, lo que discutimos, nosotros tenemos todos los días, permanentemente, un diálogo interno. Lo que Cantinflas llamaba yo con yo, que muchas veces se vuelve yo contra yo. Claro. Y en ese monólogo, en ese diálogo, nosotros tenemos que ir definiendo los planes que tenemos para nuestra vida. Pero si se quedan ahí, en ese colocho mental que manejamos todos los días, en esa gran cantidad de actividades, no le damos continuidad y no le damos seguimiento. Si lo ponemos por escrito y lo tenemos en un sitio donde lo podamos ver frecuentemente y evaluar frecuentemente, ahí vamos a ir viendo cómo avanzamos. Eso me lleva a otra pregunta que teníamos por acá. ¿Está bien eso? Le cuenta uno a la gente, ¿verdad? Pero sucede muchas veces, y nos hemos dado cuenta de eso en algunas entrevistas que hemos tenido, que no todo el mundo apoya. Que muchas veces las personas... No vas a poder. Muchas veces, mira, qué? pero ¿para qué? Entonces, teniendo eso como punto de partida, bueno, si puede comentarme un poco acerca de eso y de qué otras formas o de qué otras maneras no logramos las metas, por qué es que no lo hacemos. Pero me gustaría comenzar por ese, porque muchas veces uno hace eso, mira, voy a hacer esto y ese negocio no sirve, o mira, vos tan viejo ya hacer eso y todo. Tocaste un punto neurálgico, el apoyo. Ajá. Para toda actividad en la vida, sentirse apoyado es impulso. Si uno se siente solo, cuesta más, es más fácil desanimarse. Sin embargo, hay 5 razones por las cuales normalmente no alcanzamos nuestros propósitos, nuestras metas y deseos. Y siempre las pongo aquí para que no se me olviden. Yo lo llamo el PIPAP. PIPAP. La primera P es postergación. O sea, tenemos un sueño, tenemos un propósito, tenemos una idea y la vamos postergando. Quiero entrar a una carrera. Entonces digo, el próximo semestre, la verdad es que este semestre ando muy enredado. Y el próximo semestre llega y lo pasamos al que sigue. Claro. Y vamos postergando. Número 2, yo diría escasa investigación. Para cada cosa que queramos en la vida, y sobre todo ahora, como mencionabas hace un rato, hay tantas posibilidades de contactos y de todo, pues ahora hay muchas posibilidades de obtener información adecuada, de obtener toda la información que necesitamos para poder tomar la decisión correcta. No lo hacemos, no cruzamos información de tal manera que al final podamos decir, esta es la decisión correcta fundamentada en esto. Hacer la tarea, digamos. Okay. El tercero es el que nos trae hoy acá. No hacemos planeamiento adecuado. No ponemos por escrito la ruta por la cual vamos a alcanzar esos objetivos. Tenemos el sueño, pero no sabemos cómo lo vamos a alcanzar. Exacto. La A es escaso ahorro. O sea, tenemos una pésima cultura del ahorro.
Y definitivamente el recurso más necesario normalmente para iniciar cualquier actividad es el recurso económico. Entonces, tener ahí un pequeño ahorro constantemente nos va a permitir tener con qué iniciar, echar a andar la idea. Y finalmente, muy poca perseverancia. Se nos presenta un obstáculo y entonces nos desanimamos y entonces empezamos a cuestionar si ese objetivo era el correcto, si estoy realmente yo en capacidad de alcanzar ese objetivo o no. Esas 5 cosas son las que en principio más nos detienen. Uno, para que nos propongamos metas comprometedoras, metas positivas, pero ante todo tenemos que proponernos metas inteligentes, que nos vayan a ser de beneficio a nosotros y a nuestras familias. Reales, además, porque bueno, también es importante, los sueños son sueños, y uno puede soñar muchísimas cosas, pero bueno, de repente hay sueños que, ¿cómo hace uno para medir cuál sueño es real y cuál sueño es solamente un sueño? Bueno, precisamente tenía un amigo que decía que él se tomaba todas las mañanas 2 pastillas. La de Ubicatex, que es precisamente, esta es mi realidad, yo estoy aquí, puedo ser una buena persona, puedo ser un buen estudiante, pero este es mi nivel y aquí estoy en este momento. Y la segunda pastilla era la de Positivón 5000, o sea, que es ese impulso para verdaderamente creer que puedo alcanzar, y ese apoyo que a veces no tenemos en los demás, para verdaderamente creer que puedo alcanzar mis sueños. Sueños y metas. La meta está posiblemente un poco más cerca que el sueño, pero lo que uno nunca debe hacer es dejar de soñar. Realmente esa meta ya lejana, esa visión de estructuralmente qué quiero llegar a ser, debe uno mantenerla permanente en la vida. Puede irla modificando, puede irle haciendo sus maquillajes, como me decían ahora hace un rato, pero hay que tener la visión en el largo plazo siempre. Antes de comenzar con el qué, cómo, cuándo y todo, quiero recordarles que ustedes pueden también hacerle sus preguntas a don Marco a través de nuestro Facebook o compartir alguna experiencia que quieran con nosotros, y aquí vamos a estar pues dándole cabida a esa y más inquietudes. Ahora sí, ya hablamos entonces de no postergar, investigar, planear, ojalá tener un ahorro y contar con perseverancia. Conocerse a uno mismo, que sería la dosis de Ubicatex, pero no dejar de soñar, ¿verdad? Buen resumen. Sí, que no dejar de soñar también. Es correcto. Por ahí vamos. Ahora, ¿cómo hacemos la estructura para comenzar a planear? Esos puntos que nos había tocado al principio. En primera instancia, partiendo de que ya hiciste tu análisis, ya sabes exactamente quién sos y dónde estás. Nos hicimos la radiografía. Y sabes a qué aspiras. Vamos a plantear lo que es la estructura para un objetivo. Pero no perdamos de vista que estamos hablando de planeamiento estratégico personal, planeamiento estratégico de vida. Y la vida se compone de distintas áreas que tienen que ver con trabajo, con pareja, con familia, con felicidad, con salud. Hace unos años hubo una encuesta, empezando el año 2000, que trataba precisamente, se llamaba la encuesta del milenio, y era definir qué eran las 3 cosas más importantes para la gente en el mundo. Y las 3 cosas más importantes resultaron ser trabajo, vivir feliz en familia y tener buena salud. Entonces, esas son posiblemente las primeras 3 áreas en las que cada uno de nosotros debería ponerse un objetivo. ¿Dónde quiero estar dentro de 3 años? ¿O dónde quiero estar dentro de 5 años? En todas esas áreas. Puedes añadirle deporte, educación, profesión. Tomás un objetivo de una de ellas, el que sea tu prioridad, posiblemente hoy, y entonces lo primero que haces es escribir qué quiero alcanzar. Ese es el primer paso. ¿Qué? Primer paso, el qué. El qué nos define nuestro objetivo principal, a partir del cual podemos tener otros objetivos secundarios. Ejemplo más sencillo, quiero estudiar una carrera universitaria. ¿Cómo hago? O sea, la pregunta número 2 es ¿cómo? Y en este cómo lo que hacemos es listar una serie de actividades que tenemos que poder llevar a cabo para que ese objetivo se cumpla. Digamos que nuestro objetivo era no el estudio, era una casa, que la acabas de mencionar vos, quiero hacerme de una casa propia. Entonces tenés que investigar cuáles son las opciones que el mercado ofrece. Parte de lo que hablábamos antes de investigación. Una vez que las tenés todas, seleccionás cuál es la que te gusta dependiendo de dónde querés vivir, dependiendo de lo que puedes pagar, etcétera. Pero listaste, investigaste. Además de investigar, tenés que ahorrar la prima.
tenés que ir a los bancos a averiguar entonces qué es lo que están ofreciendo en crédito. Entonces haces una lista de actividades que tienen que cumplirse para que al final vos logres tu objetivo principal, que es hacerte de tu casa. Cada actividad de esas tiene un quién. Cuando los objetivos son muy personales, pues casi siempre ese quién soy yo. Pero cuando son familiares, ya entra mi esposa, mis papás, mis hermanos o mis hijos. Y entonces cada actividad debe tener un responsable. Y entonces, ¿quién va a hacer la investigación? Puede ser que estás trabajando, entonces la hace tu señora. Ella es, y está por escrito, ella es la persona encargada de ir a hacer la investigación. ¿Quién va a evaluar las opciones? Pues lo vamos a hacer juntos. A la par de ese quién, debe haber un cuándo, porque las metas no pueden ser sin fecha, sin límite. Las metas tienen que tener una fecha de conclusión. Entonces, a cada actividad vos le pones quién es el responsable y cuándo tiene que estar hecha. Al final de las líneas, lo que vas a tener es la fecha final de conclusión. Entonces, repasando, ¿qué quiero hacerme de una casa? ¿Cómo? Necesito investigar, ahorrar, ir a los bancos, etcétera, etcétera, hacer la lista de actividades. Cada actividad tiene que tener un responsable y cada actividad tiene que tener una fecha de conclusión. ¿Qué puede pasar en el camino? Muchas cosas, pero poco a poco vos tenés que definir un proceso de monitoreo sistemático que te permita ir evaluando si vas avanzando o no y eventualmente ir modificando. Bueno, y si usted quiere participar, usted también puede llamarnos. Necesitamos saber si usted tiene algún plan de repente que ha ido postergando y que ya quiere saber cómo hacer para pasar precisamente del dicho al hecho. Lo que puede hacer es llamarnos. El número de teléfono es el 905-296-2170. Así de sencillo, usted nos llama y pues queremos saber qué es lo que usted está pensando también precisamente, ¿verdad? Y ahora llega la bola curva, como dicen algunos en terminología de béisbol. ¿Qué pasa si a medio camino uno dice, mira, esto no era. No va sirviendo, sí, no va saliendo. ¿Se va a echar para atrás? ¿O es válido eso de que para atrás ni para coger impulso? En términos de planeamiento, la evaluación constante es válida y la modificación del plan es válida. O sea, uno tiene que definir un sistema de monitoreo que le permita ir viendo si va avanzando, si va logrando los objetivos, y cada cierto periodo de tiempo tenés que hacer un alto, hacer una evaluación y decir, alcancé esto y esto se me complicó. La vida está llena de circunstancias, exactamente igual que la vida empresarial, la vida personal, y eso puede ser que nos obligue a cambiar. Lo que es cierto es que puedes ir monitoreándote, puedes ir evaluándote cada cierto tiempo y se aceptan todas las modificaciones necesarias. ¿Por qué? Porque basta con ir dándole seguimiento a lo que habías propuesto para decir, ok, este objetivo no era, este objetivo estaba mal planteado, estas no eran las actividades. Entonces, modificamos actividades, modificamos responsables y modificamos fechas. También se sabe en la investigación previa, también uno tiene que ir, y eso es precisamente también el momento donde uno va sabiendo, donde uno debería prever que hay cosas que pueden ir variando durante el camino, digamos. O sea, en la investigación, cuando uno se está sentando en la mesa de trabajo, cuando lo pone por escrito, donde uno sabe que hay cosas, hay elementos de lo que uno está planeando que pueden ir fallando o que pueden ir modificándose durante el proceso también. Es correcto. Y precisamente como te digo, mucho depende de qué tan presente tengamos el plan. Claro. Y cuando está por escrito podemos estarlo revisando y podemos estarlo modificando. Entonces no estamos hablando de echar para atrás, sino de replantear. Es correcto. Okay. Tenemos que salir de ese concepto de que la vida la vamos escribiendo en capítulos basados en improvisación, en ocurrencias y en accidentes, básicamente. Okay, ahora nos vamos a sumar entonces a la vida de Dayana, que nos llama desde Cartago. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, por dicha. Cuéntenos. Bueno, por dicha que pude entrar, muchas gracias. Si no, buen día. Bueno, mira, realmente es que ese tema es así como lo que me está pasando ahorita. Porque, bueno, yo tengo 28 años y ahorita tengo un bebé de 3 meses. El problema se viene dando que, digamos, yo siempre he tenido que dejar mi carrera de lado por tener que trabajar, por salir adelante, por pagar cosas, por etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo siento como que es frustrante dejar siempre de lado mi carrera, o sea, yo quiero llegar a ser abogada y demás, entonces es como, ¿qué hago? ¿Me entiende? Entonces el tema es así como apenas para mí, entonces él empezó a decir,
como qué hacer, o sea, los pasos, pero digo como para comprar una casa o algo así, pues yo lo que quisiera es como que me ayude, pero para yo replantearme con mi carrera. ¿En qué punto de la carrera está Diana? Dayana, Yo perdón. estoy como en el segundo cuatrimestre de la carrera. Segundo trimestre, ok. Muchas gracias. Ok, en términos de esa dicotomía de vida-estudio, que generalmente, sobre todo para las madres, es muy compleja. Ajá. Lo primero es poder sentarte y poder decir, ok, estas son mis fortalezas. Soy una buena estudiante, soy una persona que está dispuesta a trabajar tiempo extra y a sacrificar tiempo extra en el estudio. Poder valorar de cuál tiempo dispones para poder hacerlo. Puedes investigar dentro de las universidades cuál es la que te ofrece los planes de estudio que mejor se acomodan a los horarios, y después también tenés que definir cuál es el tiempo en el que vas a poder cumplir con ese plan de estudios, porque evidentemente alguien en su situación no va a poder llevar el cupo completo, no va a poder llevar la matrícula completa. Entonces, en lugar de 2 años o 3 años o 4 años, puede ser que eso se convierta en 5 o en 6, y eso hay, como les decía antes, es parte de nuestra realidad, hay que tenerlo claro desde el principio. Entonces uno debe decir, ok, yo tengo que trabajar, tengo que velar por mis hijos, tengo otras actividades que hacer, tengo que cuidar de todas maneras de mi salud, puedo, ¿y qué es lo que puedo efectivamente hacer? Puedo llevar esta carrera a este ritmo, y escoges el ritmo. Pero todo eso tenés que tenerlo por escrito y tenés que tenerlo claro desde el inicio. Te va a quitar la angustia y, como decías antes, te va a quitar la presión de saber que no lo vas a poder lograr en 4 años porque no puedes llevar el cupo completo. Desde el principio sabes que tu plazo ya no son 4, son 6. Okay. Y entonces alivias un poco esa presión inicial y ya sabes que matriculás 2 aquí, 2 allá y 2 por allá. Claro. Yo diría que un poco es eso, es ver realmente cuál es su situación actual y poder dibujar de cara a las oportunidades que el mercado le ofrece, cuál es la mejor manera de llevar adelante. Tenemos otra llamada, tenemos a Cindy de Alajuela, bienvenida. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días. Es que yo quería consultarle al muchacho, ¿cómo hago yo para poner un negocio? O sea, yo quiero montar un negocio, como decir una tiendita, un puesto en la feria, o no sé, bueno, un puesto en la feria para empezar, ¿verdad? Si no puede ser una tienda, pero lo que no sé es cómo empezar. ¿Un negocio de qué? ¿De qué? Sí. ¿Sí? Me gustaría como de ropa interior, de pijamas, pero digamos en tallas grandes. Ah, en tallas grandes, para Sí, gente digamos, de sí, talla porque grande. eso cuesta mucho conseguirlo, entonces, digamos, yo sé como ropa interior para empezar, ya después meter ropa más adelante, pero lo que no sé es como las bases para ponerlo. Ok, ahí lo vamos definiendo un poquito más. Y si me permite, ¿para cuándo le gustaría tenerlo? ¿De para allá? Para allá. Sí, para allá. Es que, digamos, yo tengo un trabajo, yo trabajo por una empresa, pero me Ajá. gustaría como independizarme y ponerlo para poder cuidar a mi hija y tener más tiempo. Cindy, ¿y vos tenés, vos haces esta ropa o querés comprarla? No, hay una muchacha que la hace, entonces yo se la puedo comprar a ella y poderla ok. vender. Ya más adelante sí me gustaría como sacar como para poderla hacer yo, pero mientras tanto me gustaría poderlo poner si yo la compro y volver y revenderla. Ok, y última pregunta para Cindy antes de hablar con Marco. ¿Ya hizo números, Cindy? No. No. Como, eso es lo que le digo, o sea, lo que no sé cómo empezar. ¿No ha hecho la tarea, digamos, pensando en cuánto le saldría un alquiler por ahí del kiosquito, del negocio? Todavía Sí, no. digamos, yo sé que para empezar por lo menos hay que tener un alquiler por lo menos de unos 200,000 colones más o menos, o algo así, ¿verdad? Ok. Y para comprar la mercadería, entonces digamos que como medio millón puede ser como para que uno empiece, pero lo que no sé es cómo empezar a hacer. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cindy. Bueno, ya por lo menos sabemos que lo quiere para allá Quiere para y que allá. ya ha hecho un poquito de investigación. ¿Cómo ordenamos eso? Primero, papel y lápiz. Claro. ¿Okay? Hay que hacer un planeamiento, lo que se llama en términos de negocios preoperativo. O sea, ella todavía no va a empezar a operar. Tiene dentro de eso que sentarse a definir cuál sería su presupuesto. Vos mencionaste el tema del alquiler. Vos mencionaste de dónde viene el inventario. Entonces, ok, ¿a dónde voy a comprar la materia prima o la ropa? ¿Cuánto voy a pagar de alquiler? Hay que ir a averiguarse todo lo que son permisos, patentes, permisos de salud, etcétera. Y todo eso hay que ponerlo por escrito. Hay una lista de actividades que se deben poder realizar previas a abrir la puerta. Y previas a ese primer día hay como 3 o 4 meses de trabajo, no están para allá.
También puede... Pero eso es algo que hay que tomar en cuenta, que no es para allá para que no se frustre, ¿verdad? O sea, ese para allá no es sencillo. No es para allá, pero tienen que empezar ya. Hay que empezar ya, eso sí. O sea, el momento siempre es ahora. Más adelante siempre vamos a estar más enredados. Pero papel y lápiz, defina a dónde va a alquilar, empiece a buscar alternativas de alquiler, empiece a buscar el inventario, empiece a averiguarse si hay líneas telefónicas, lo de las tarjetas. Claro. Es esa investigación previa que te permite luego definir el plan de acción. Voy a hacer publicidad, voy a hacer una inauguración, voy a decorar, no voy a decorar. ¿De qué depende también? De con cuánto contamos inicialmente. Ella dijo que ella cree que con 500,000. No basta creerlo, hay que poder sumarlo. Una vez que te sentaste y escribiste la ruta de todos los pasos que hay que seguir y empezás a ponerle colones a la par, te vas a dar cuenta que al final generalmente suma más de lo que uno cree. Y después, lo mencioné antes, no sé si ella tenga algún ahorro que le permita iniciar eso, pero si no, también hay que ir a investigar cuáles son las opciones de financiamiento. Todo eso escrito es lo que te va a permitir decir, ok, yo puedo abrir en tal zona, voy a abrir con este tipo de ropa, voy a hacer una actividad de inauguración, voy a hacer publicidad y voy a abrir para tal fecha. Y en este caso, pues no necesariamente todo tiene que hacerlo ella. Puede ser que haya algunas de esas actividades en las que hay alguien que le pueda ayudar. Pero primero, papel y lápiz, sentarse con paciencia, hacer la lista lo más detallada posible, tratar de hablar con gente que haya hecho eso antes, que le pueda dar ideas de todo lo que tiene que incluir, porque a veces uno cree que las cosas son más sencillas de lo que realmente parecen a la hora de empezar a hacerlas. Y cuando empezamos a darnos cuenta que son mucho más difíciles de lo que creíamos, es cuando nos desanimamos y es cuando echamos para atrás. Lo importante para evitar eso es saber que cualquier negocio o proyecto personal comienza con algo bien barato, que es papel, lápiz y unos cuantos minutos de nuestro tiempo. Importantísimo, siento yo, algo que mencionaba, que es hacer todo eso antes de averiguar lo de los financiamientos, digo que sea en bancos, ese tipo de cosas. Porque bueno, la gente a veces llega y dice, yo voy a ir a pedir un préstamo porque quiero, y empieza por ahí. Pero claro, muy posiblemente después resulta que, lo que está solicitando es muchísimo menos de lo que en realidad necesita. Es importante saber qué es lo que necesita antes de dar el paso de ir y buscar el financiamiento. En términos de negocios y del planeamiento estratégico de la apertura de un negocio, hay un rubro adicional que generalmente la gente pasa de lado. Y es que el primer día cuando abrimos la puerta, la gente no empieza a entrar, los clientes no empiezan a entrar. Están esperando. Hay un capital de trabajo que tenemos que tener ahí que nos permita sobrevivir los primeros 3 meses por lo menos, si lo que vendemos no alcanza para pagar lo que tenemos que gastar. Ese tema siempre es muy importante, es una línea que la gente se le olvida, pero si uno abre y el primer día no entra la gente que uno esperaba y empezás a darte cuenta que estás gastando más de lo que te está entrando, entraste en problemas. Tenés que también tener definido un capital de trabajo para eso. Los comentarios del Facebook, tenemos ya varios por acá y dice, bueno, mi sueño es tener mi propio bazar. A mí me encantan y hago manualidades. Mi preocupación es que no cuento con la economía para hacerlo y tampoco puedo sacar un crédito bancario ya que existe una deuda previa. ¿Qué puedo hacer? Porque quiero hacer realidad mi sueño. Ahora sacamos la bolita de cristal. Ok, lo mencioné en algún momento. Generalmente necesitamos recurso financiero para iniciar cualquier actividad, llamémosla empresarial, para poder empezar a cumplir un sueño. Entonces, si mi sueño es tener un bazar y hoy no cuento con los recursos, mi primer plan es cómo me voy haciendo poco a poco de esos recursos y probablemente tenga que posponer mi fecha de inicio de ese sueño 6 meses o 1 año. O sea, durante el primer año, una vez que hice toda esa lista de actividades, una vez que tengo muy clarito cuánto me va a costar abrir, sé que tengo que ahorrar cierta cantidad mensual para poder estar listo, no hoy, pero sí dentro de 6 meses o dentro de 1 año. ¿Qué tan válido es decir, bueno, tal vez no consiga un local, ábralo en la sala de su casa? En términos de negocios, ahora hay miles de alternativas. O sea, ya ahora no obligatoriamente tenés que tener un punto de venta en avenida principal. Hoy puedes vender por internet, hoy puedes vender por catálogo, hoy puedes vender entre amigos. O sea, hay muchísimas formas en el Facebook, puedes vender, con las cuales podemos iniciar. Y ese
basar, por ejemplo, ella podría empezar a través del Facebook, contactando a los amigos, tengo estos, Claro. estos y estos y estos productos, Y eso va haciendo y el eso le capital. permite ir haciendo el capital para dar el siguiente paso, que era lo que les decía al principio, que de pronto nuestro objetivo final requiere de algún objetivo intermedio que nos permita dar el salto para cumplir el objetivo final. Recuerden que ahorita estamos, bueno, comentando acerca de negocios, pero que este tipo de planeamiento y de estrategia se aplica a cualquier área de la vida. Si usted lo que quiere hacer es superarse, estudiar, alguna meta personal que no necesariamente involucre un negocio, pues siga apuntando porque esto le sirve y esa es la idea. Dice María Durán Benavides, yo en mi futuro quiero ser dueña de una pulpería, pero no tengo los recursos de nuevo, así que aplica exactamente lo mismo. Igual. Aplica exactamente lo mismo. Me parece que el comentario de Walter es muy válido en el sentido de que normalmente creemos que los sueños están directamente relacionados con una actividad empresarial. Pero no podemos perder de vista que nuestro proyecto de vida está compuesto por distintas áreas y que parte de llevar una vida satisfactoria depende de que haya un equilibrio entre esas áreas. Entonces, siempre tenemos que tener sueños en el área laboral, en el área profesional, en la educación, en la familia, en la salud y hasta en la diversión y el entretenimiento. Claro. Y tenemos que poder distribuir ese equilibrio de a qué le dedicamos tiempo. Dice Paola Quesada, hola, yo me eché al agua y abrí una cabina de estética en Cartago. Voy por mi cuarto mes, pero a veces es frustrante cuando ves que pasan los días y no llegan los clientes y que lo que hiciste no era lo que pensabas. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ver frutos en mi negocio? Depende de qué tanto esfuerzo y empeño le pongamos y depende de si logramos dar en el clavo con respecto a cómo promocionarlo, a cómo darlo a conocer, depende de la calidad de nuestro producto. La gente responde principalmente a dos temas, precio y calidad. Si uno logra dar el producto adecuado en el precio que la gente considera bueno, que no necesariamente es el bueno, uno va a tener clientela. Pero eso va a depender muchísimo del servicio y del producto y del precio que uno logre ofrecer. Perfecto, muchísimas gracias. Marco Urbina es ingeniero, conferencista y autor también de varios libros sobre proyección y desarrollo de proyectos y por eso nos pareció muy importante invitarlo a nuestro Buen Día. Para contactarlo a él, usted puede hacerlo a través del 88 83 92 59 o si no en la página www.marcourbina.com y recuerde que en teletica.com y en nuestro Facebook de Buen Día también vamos a tener el detalle de esta entrevista. Muchísimas gracias, de verdad. Pues encantado. Un último comentario. Toda esta investigación básicamente lo que me ha llevado es a tener muy claro que el fortalecimiento de los valores que nos permiten desarrollarnos debe iniciar en la niñez, no en los adultos. A todas estas personas que llamaron, todos esos buenos hábitos de vida y de trabajo, que son básicamente el segundo libro que estoy trabajando, que ya está en las librerías, tiene que ver con empezar a trabajar esos buenos hábitos en los niños. El momento es ahora. Más adelante se les va a complicar igual que se nos complica a nosotros ahora, Inculcárselo a los adultos, hijos. como todos estos casos que vimos. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias.